Y gracias a Dustin, que ha leído el capítulo 2 del libro de los Hechos, ahora voy a predicar del capítulo 23 de Levítico. Algunos están pensando que es una broma, pero no es. Pero hay una explicación. Antes de entrar a la explicación, necesito hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han estado participando en una iglesia pentecostal o han tenido influencia pentecostal o carismática de alguna manera? Por favor, levanten la mano para... Así, muy pocos. Bueno, ok. No quiero causar división o que hayan recelos o algo. Estoy preguntando para darme cuenta a quién estoy hablando. Pero toda la iglesia evangélica en el siglo XX se ha visto de alguna manera influenciada por el movimiento pentecostal nacido a principios de siglo, es decir, del siglo XX. Realmente estamos hablando no de una iglesia pentecostal, sino de un movimiento que se ha producido inicialmente dentro de la iglesia metodista, ¿no?, en los Estados Unidos. Y luego se ha expandido a otros lugares, especialmente a Inglaterra, y ahí ha tenido también su impacto. Y ha crecido en una manera asombrosa. Ahora los pentecostales se pueden contar por decenas de millones, ¿no? Son muchos en el mundo y posiblemente son las iglesias que más crecen también en el mundo. Y ahora, en el resto de los evangélicos se ha producido una reacción en uno de dos extremos. Los unos que han rechazado totalmente el movimiento pentecostal, con todo lo que eso significa, y se han cerrado. Y a esos les llaman tradicionalistas, algunos les llaman fundamentalistas, y tienen un recelo muy grande contra todo lo pentecostal o carismático. En el otro extremo están los de muy amplia simpatía hacia lo pentecostal y permanecen en sus iglesias que no son pentecostales por fidelidad, pero tienen una especie de complejo de inferioridad, algo así como nosotros somos así nomás, pero los pentecostales, ¿no? Ellos sí que tienen todo lo que hay que tener y hacen y dicen todo lo que hay que saber y decir y todo eso. Bueno, yo creo que ha llegado la oportunidad de aclarar las cosas y para eso necesitamos ir al Antiguo Testamento y darnos cuenta de qué estamos hablando realmente. Por supuesto, nuestro pasaje fundamental es Hechos capítulo 2, porque Hechos capítulo 2 es realmente el inicio de la iglesia. La iglesia como tal nace en esa oportunidad. Pero no entenderíamos el relato histórico de Hechos 2 si es que no observamos el trasfondo de la ley en el Antiguo Testamento y sobre todo la explicación que Moisés da de parte de Dios respecto a la religión del Antiguo Testamento. ¿Ya? Ahora, esto es solamente por vías de comparación, porque no estamos obligados a guardar la ley del Antiguo Testamento, especialmente sus ritos y ceremonias y todo eso. Realmente es solamente para que entendamos el significado de lo que tenemos en el presente. Muy bien, entonces, marcando Hechos 2 para no perderlo, nos vamos ahora a Levítico
capítulo 23. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiere que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Hasta aquí ha mencionado la necesidad de tener el tiempo marcado, separado, dividido por semanas. Y cada semana debe tener o considerar 6 días, que son hábiles, les diríamos nosotros, y un día de reposo. Pero ahora, las fiestas a las que ellos debían atender son, versículo 5, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ok, solo por fines didácticos, tengan paciencia conmigo y ayúdenme. Vamos a marcar con el dedo índice de la mano izquierda para significar uno o primero, ¿ya? Eso significa. ¿Qué tenemos primero? La Pascua, eso es. Así sencillo, ¿ya? Pero ya no nos olvidamos, ¿no? Primero, la Pascua. Versículo 6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así que ya está saltando, lo que tenemos es que la fiesta de la Pascua tiene una especie de apéndice, ¿ya? Y es la fiesta de los panes sin levaduras que los judíos consideraban precisamente así, una adenda a la Pascua. Pero ahora, seguimos, versículo 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de 1 hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. ¿Qué tenemos en segundo lugar? Entonces ya tenemos 2 dedos, ¿no? La fiesta de la siega o de la cosecha, que tiene todo su ritual también en el que había un sacrificio y sobre todo es una fiesta de agradecimiento, porque tener una cosecha es un motivo muy importante para agradecer, ¿ya? Entonces, ¿qué era el 1? La Pascua. El 2, la fiesta de la cosecha. Ok.
El uno tenía, claro, su apéndice, hemos dicho, ¿no? Pero para no confundir las cosas, estamos simplificando. El 1 es la Pascua con su apéndice, el número 2 es la fiesta de la cosecha. Versículo 15 de Levítico 23. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. O sea, hay un grano inicial y un nuevo grano, y en el momento del nuevo grano, de la presentación, tenemos la tercera fiesta, que está marcada por el tiempo que le sigue a la segunda. Y ese tiempo es de 50 días. De ahí viene lo de pente. ¿Qué es pente? 5, ¿ya? 5 décimas, ¿no? O sea, 50, ¿ya? 50 días después de la fiesta de la cosecha viene la fiesta de Pentecostés. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, 1 becerro de la vacada, y 2 carneros serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en ese mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Muy interesante, ¿no? Si uno lee así rápidamente, todo se hace una confusión porque hay demasiados datos que considerar, hay demasiados detalles. Pero sí, usamos nuestros deditos, decimos primera fiesta, ¿qué? La Pascua, segunda fiesta de la siega, de agradecimiento, y tercera Pascua o tercera fiesta, Pentecostés. Ok, muy bien. Todo esto era sacramental, es decir, es una señal, un signo, un sello, y un medio de gracia, para bien del pueblo de Israel, para bien de su memoria y el ánimo para su fe. Cada año tenían que hacer lo mismo, celebrar, agradecer, sacrificar animalitos, etc. Ok. En el Nuevo Testamento podemos observar que todo lo anterior, tal como dice Hebreos, era sombra de lo que había de venir. ¿Y qué había de venir? Justo el Señor Jesús fue sacrificado en la Pascua, ¿no? ¿Recuerdan? Después de la celebración de la Pascua, Él fue sacrificado, y Hebreos nos dice que Cristo es nuestra Pascua. Colosenses también lo menciona. Cristo es nuestra Pascua. Así que lo que estaba en sombra en el Antiguo Testamento ahora está en realidad. Bueno, nos cuenta la Epístola a los Gálatas que el Señor Jesús, después de haber resucitado, se presentó a los discípulos con pruebas indubitables. ¿Qué es indubitable? Que no permiten la duda, ¿no? Con pruebas indubitables de su resurrección por 40 días.
sea, por 40 días fue remachada la idea, Jesús, el Corderito Pascual que murió, no está muerto, ha resucitado. ¿Ya? 40 días. Y luego ascendió. Y después de ascender, esperaron en Jerusalén, tal como Jesús les había mandado los discípulos, por 50 días. Y entonces, vamos ahora de nuevo a Hechos capítulo 2. Y en Hechos 2 encontramos que igual que en el Antiguo Testamento, tras la espera de 50 días, de ahí viene Pentecostés, tenemos ahora que algo ocurre en este Pentecostés que está marcado por una fecha que yo considero la más importante en la historia de la humanidad, que es el momento en que Jesús en la cruz muere por nuestros pecados. Entonces, 40 días y después 50 días más tarde, ocurre esto. ¿Qué es lo que ocurre? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todavía, yo estoy agregando el todavía, ¿no? Todos unánimes juntos. Así está. Esperar 50 días no es tan fácil, ¿no? La gente empieza a desanimarse, el uno dice, voy a ir a comprar pan, no sé, o alguna cosa, ya no vuelve, ¿no? O ese tipo, pero no entre los discípulos. Entre los discípulos había una firmeza muy clara porque habían sido confirmados, alentados al ver al Señor Jesús por 40 días, a presentárseles, hablarles, explicarles, exhortarles, etc. Todo eso ya lo hemos visto en el capítulo 1. Ahora viene realmente el relato impresionante. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Estas lenguas son llamas, o sea, fuego, como el fuego de una antorcha o de una vela, ¿no? Algo que parecía estar sobre cada uno de los discípulos ahí, como una señal. Aquí tenemos, yo creo, la mejor aclaración de qué es lo que se puede esperar en nuestros días. Entonces, recordando la exhortación y aclaración que tenemos en 1 Corintios 15, donde el apóstol Pablo dice, recuerden ustedes que todos nosotros hemos estado en nuestros padres bajo la nube y hemos cruzado el mar Rojo en seco y hemos visto que la peña ha sido tocada y ha brotado agua y le de un momento, a ver, Pablito, ¿qué pasa? Serás todo el apóstol que quieras, pero ¿de qué nos estás hablando? No hemos estado ahí nosotros. Dice, sí, escuchen bien, nosotros hemos estado en nuestros padres. Y le decimos de nuevo, no, es que eso, nosotros no somos judíos, somos corintios, somos griegos. ¿Cómo es que hemos estado? Lo que está diciendo es que no es literal, lo que está mostrando es que en la fe de los padres, nosotros hemos participado de eso porque somos, al fin de cuentas, del mismo pueblo, es decir, el pueblo de los redimidos.
El pueblo de los redimidos tuvo la experiencia de salir de Egipto, de cruzar el Mar Rojo, de caminar bajo la nube, de ser guiados por la columna de fuego en la noche. Todo eso una vez en su historia. Eso no se repite. ¿Cuántas veces tuvieron los israelitas que volver a Egipto para tener que escapar de él otra vez? Nunca. Ocurrió una vez en Éxodo capítulo 12, donde comienza la historia y se extiende hasta el capítulo 15, donde hay el cántico de Moisés celebrando el cruce del Mar Rojo. Todo eso, toda esa experiencia nos es atribuida a nosotros solamente por ser parte de la misma entidad. Es decir, la iglesia con la iglesia del Antiguo Testamento que experimentó eso. Y bajo el mismo principio, entonces, Pentecostés se ha realizado una vez, muchas veces en sombra en el Antiguo Testamento, cada año. Pero llegada la realidad, se ha realizado una vez, ya como 90 días después de Pascua. Una vez murió el Señor Jesús en la cruz y una vez descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y no ha cambiado todavía, el Espíritu Santo está en medio de su iglesia. La generación siguiente a los que cruzaron el Mar Rojo no habían cruzado, oyeron de sus padres. La generación que entró a la tierra prometida recibió las exhortaciones, no tuvo que volver a Egipto para volver a salir, solamente se les recordó, esto es lo que ha pasado con sus padres. Salieron de Egipto y habrán muerto en el desierto porque no han sido capaces de creer y de entrar a la tierra prometida. Pero es una vez, es una experiencia en el Antiguo Testamento y es una experiencia en el Nuevo Testamento. No se repite porque no necesita repetirse. Pero los de las siguientes generaciones a la que salió de Egipto, todos ellos gozaron del cumplimiento de las promesas del Señor al vivir en la tierra prometida. O sea, la siguiente generación entró en la tierra prometida y de ahí en adelante se quedaron y siguieron viviendo en la tierra prometida, gozando de las bendiciones, los beneficios, las repercusiones, los efectos del hecho de haber entrado en la tierra prometida. No tuvieron que entrar otra vez, tuvieron que permanecer. Y lo mismo pasa con los cristianos después de Pentecostés. Pentecostés, que hace casi 2000 años ocurrió, todavía tiene repercusiones para con la iglesia, la cual es habitada por el Espíritu Santo. Siendo así que el apóstol Pablo en 2 Corintios dice que nosotros somos el templo del Dios viviente, el templo del Espíritu. Eso no ha cambiado. No se necesita otro Pentecostés. No se necesita otra experiencia del descenso del Espíritu Santo, porque eso marca un hecho histórico único e irrepetible. Este asunto es el que se entendió mal en la época del movimiento pentecostal a principios del siglo XX. No es algo que demarque a los pentecostales como indignos de ser cristianos, no, para nada. Ellos son cristianos porque creen en Jesucristo. Al tener fe en Jesucristo son cristianos y son salvos. Pero respecto a la interpretación de
que ellos tienen, de que el Pentecostés tiene que repetirse una y otra vez en cada iglesia, en cada individuo, en eso están equivocados. No hay necesidad de esa repetición. Pero no me entiendan mal. Algunos conservadores, al entender mal esto, suponen que ya no tenemos necesidad de obedecer al Señor Jesús, que dice que debemos buscar del Espíritu. ¿Cuándo lo dice? En el Sermón del Monte. Dice, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, ¿no? Pedid y se os dará. Y Lucas lo aclara perfectamente diciendo que se está refiriendo precisamente al Espíritu Santo. No está hablando de dinero ahí, por si acaso, ¿ya? Pedid y se os dará, ve, hay una promesa, pidan nomás el dinero que quieran. No, no está hablando de eso. Está hablando del Espíritu Santo. Entonces alguien dirá, pero si tenemos el mandato de Jesús de pedir del Espíritu Santo, ¿cómo es que no debemos esperar otra vez Pentecostés? Es que son dos cosas diferentes. Lo que nosotros tenemos que pedir y buscar es la llenura del Espíritu Santo, orden del Señor Jesús y exhortación que viene a refrendar el apóstol Pablo en Efesios. Dice, no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos. Claro que en griego está en voz media, por tanto la mejor traducción tendría que ser, sed llenados del Espíritu Santo. Significa que hay un hecho no de una vez, sino que se va repitiendo a través del tiempo en la vida del creyente. Y el creyente, todo cristiano, debiera constantemente rogarle a Dios que le llene con su Espíritu. No que le bautice. El bautismo en el Espíritu ya ocurrió. Y el descenso del Espíritu ya ocurrió sobre la iglesia. Ese es un hecho. De aquí en adelante lo que necesita el individuo es rogarle que Dios lo llene con su Espíritu. Entonces, hecha esa aclaración, podemos mejor entender este pasaje hermoso cuando nos cuenta el momento histórico en que ocurrió esto. Dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Ya? El Espíritu Santo descendió y hubieron signos claros de eso cuando dice que hubo un viento recio y lenguas de fuego se les asentaron sobre las cabezas y que el Espíritu Santo al descender se manifestó porque dice que todos ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba que hablasen. Y aquí tenemos el otro malentendido cuando hablamos con nuestros hermanos pentecostales que se refieren a los no pentecostales como cristianos sin el Espíritu. Y la evidencia de que los no pentecostales no tienen el Espíritu es que no hablan en lenguas. Bueno, pero entonces necesitamos leer con mucha atención. Aquí no dice jerigonza ni da a entender que hubieran hablado o dicho algo, proferido sonidos en jerigonza. Jerigonza son cosas que no tienen sentido, son palabras que no son palabras, que no implican conceptos, ¿ya? Es hablar algo que suena pero que no significa. No es eso. La gente que estaba aquí, dice, les oyó hablar en otros idiomas, entendiéndoles
Porque lo interesante es que había gente reunida de todos los lugares del mundo conocido y decían, ¿cómo es que estos hablan en un idioma que yo entiendo? Porque venían de diferentes lugares del Mediterráneo, que era el mundo romano. Dice en el versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Está hablando de idiomas. Eso es lo que pasó en Pentecostés. Y en la Escritura, en el Nuevo Testamento, no se vuelve a dar ese fenómeno. Es decir, que hablen en un idioma conocido los que no conocen ese idioma. Eso solo sucedió en esa oportunidad en Pentecostés. Ahora otra vez hay que hacer una aclaración, esto está lleno de aclaraciones. ¿Será eso que nosotros rechazamos la enseñanza de 1 Corintios capítulo 12 que habla de los dones espirituales? Y tengo que decir rotundamente, no rechazamos. Toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, ¿cómo vamos a rechazar? 1 Corintios capítulo 12 dice que uno de los dones del Espíritu para los creyentes es hablar en lenguas. Todavía en ese pasaje no dice exactamente qué es, pero parece ser que ahí sí se está refiriendo a algo, a un fenómeno incomprensible para los demás. ¿Por qué? En el mismo pasaje dice, es necesario que si se usa de un don, del don de lenguas, que nadie entiende, haya alguien que interprete para que la iglesia sea edificada. Así que parece ser que ahí sí se está refiriendo a palabras sin comprensión para la gente. Pero ahí está hablando de un don espiritual y no es lo mismo que lo que ocurrió en Pentecostés, donde eran idiomas conocidos por ellos y que se podían entender y que tenían un mensaje. ¿Por qué? Aquí en Hechos, capítulo 2, dice que todos ellos, al entender lo que hablaban en las lenguas de Pentecostés, glorificaban a Dios y entendían, versículo 11, las maravillas de Dios. Y se preguntaron, ¿qué quiere decir esto? No, ¿qué quiere decir lo que están hablando? ¿Qué quiere decir este fenómeno de hablar en diferentes idiomas y... pero habían algunos suspicaces que sospecharon de los discípulos y dijeron, solo es que están borrachos. Como están borrachos, hablan así incoherencias. Y ahí es donde Pedro les dice, no, un momento, esa explicación no sirve. ¿Ya? Puede que haya alguien en especial que por alguna razón esté borracho a esa hora, pero no pues un grupo así tan grande va a estar a las 9 de la mañana en plena borrachera, eso no, menos entre los judíos, no se daba. No sirve esa explicación, no se trata de que estén borrachos, se trata de que ahora se está cumpliendo la promesa de Dios en el sentido de visitar a su pueblo y
derramar su espíritu sobre su iglesia. Quiere decir, si ponen atención, ya hemos visto el cumplimiento de las promesas y profecías de Dios en la Pascua. El corderito humano ha muerto. Si ponen atención, ya hemos visto los creyentes la maravilla de la ascensión del Cristo, el cual está sentado a la diestra de Dios, tal como lo anuncian los 4 evangelios. Y si ponen atención, ahora nosotros estamos viendo, estamos experimentando el cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo. Nunca más la humanidad va a ser lo mismo que antes. Se está inaugurando una era. Todo esto sirve de preámbulo para que Lucas nos pueda contar el sermón de Pedro, sermón cristológico eminentemente, que concluye con un gancho soteriológico, es decir, de la doctrina de la salvación, hablando de cómo pueden ser salvos. Pero hablar de la salvación sin hablar de Cristo no tiene sentido. Cuando hablamos de Cristo es que podemos hablar de la salvación. Todavía no estamos entrando a eso, solamente he querido que tengamos en claro cuáles son las bases históricas para poder comprender este hecho magnífico. En resumen, ¿la iglesia tiene que esperar un Pentecostés? ¿O mejor, otro Pentecostés? No, claro que no. Es algo que ha ocurrido una vez. Tal vez algunos tratan de ignorarlo o de minimizarlo, pero es un hecho que está ahí en la historia y está en las páginas de la Biblia y tiene que estar en nuestras mentes, ¿ya? En nuestra memoria, en nuestra confianza. Necesitamos entonces profundizar en la doctrina del Espíritu Santo para entender sus 7 ministerios, para comprender los beneficios que vienen a nosotros, porque de otra manera vamos a estar como el cuento que ya hemos contado hace algún tiempo, de aquel hombre que estaba arando con una yunta de bueyes y recibió un tractor, y cuando le preguntaron cómo le iba con el tractor, dijo: muy bien, es muy lindo el tractor, solo que me cuesta empujarlo, porque no había entendido, el tractor es para ayudarme en la labor y lograr lo que yo no puedo lograr a pulso, ¿no? Y eso está bien para chiste, porque es realmente desmesurado el equívoco, pero sirve de buena ilustración. El querer vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas, de hecho es imposible. Es asegurar nuestros fracasos. Vivir la vida cristiana en el poder del Espíritu es lo que Dios quiere y nos indica. No necesitamos esperar una venida del Espíritu en un evento y con cosas sobrenaturales. Necesitamos creerle y obedecerle y buscar del Espíritu tal como nos lo indica, por ejemplo, Colosenses capítulo 3. Buscad las cosas de arriba, no las de la tierra, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Miren, cuando llega el aniversario, efeméride se llama, y se festeja, ¿no? Un hecho histórico, el Día de la Paz. A los que tienen menos de 20 años, ¿cuándo es el Día de la Paz? Sí, el 16 de julio, y de cada departamento. ¿Y el Día de Bolivia?
6 de agosto, ¿no? Festejamos y nos alegramos y recordamos que un día algunas personas lograron la independencia y la establecieron y con luces y sombras, pero tenemos un país. A veces no agradecemos suficientemente por esto. Pero sí, con luces y sombras, y a veces enfatizamos las sombras. Necesitamos como cristianos recordar, el Evangelio es el anuncio de que la luz vino a este mundo y desplazó a las tinieblas. Desde que Jesucristo vino, la luz de Jesús se ha establecido. Nosotros estamos en esa luz. Esa luz para nosotros significa lo que ocurrió en Pentecostés. El Señor Jesús les había dicho a los discípulos, no les dejaré solos. Voy a enviar al otro Consolador. Así que ahora nos vamos a poner de pie y 3 hermanos. El primero va a ser Jaime, por favor, porque está ahí es la primera silla. Y 2 más, pero no hagan esperar, por favor. Si 20 más quieren, está bien, no hay problema, pero 2 más. Después de Jaime, vamos a agradecer a Dios por su Espíritu, ¿ya? El cual inauguró esta nueva era en Pentecostés. Oremos. Conectado con tu Padre, Hijo, Espíritu, debemos recibir consuelo. Alabado sea. Bendito sea. Amén. Amén. Padre, nuestro misericordia por tu amor, Señor. Señor nuestro, con vergüenza delante de ti, tenemos que reconocer que muchas veces, por negligencia y por dejadez, hemos olvidado las verdades profundas del Evangelio y no nos hemos aferrado a tus promesas maravillosas. Perdónanos, Señor. Ahora mismo vamos a celebrar la Santa Cena y con eso vamos a recordar lo que tú quieres que recordemos. Que nos acordemos de ti, Señor. La Santa Cena ha reemplazado ese sacramento del antiguo pacto que era la Pascua. Porque ya la Pascua se ha cumplido cuando tú, el impecable,
ha muerto como un pecador por nosotros. Gracias porque eso no ha quedado sin repercusiones a nuestro favor. Tú también has derramado tu Espíritu sobre todo aquel que cree. Toda la gloria sea para ti, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu bendito. En el nombre de Jesús. Amén.